Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente mañana. Eh, Quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser lo que es el segundo gobierno de Manuel Prado, que va a abarcar desde el periodo de 1956 a 1962. Entonces, en este caso vamos a abarcar un poco más lo que es el aspecto económico. Pero antes de pasar al aspecto económico, ya que la clase pasada vimos el aspecto político, me gustaría dar una pequeña acotación que me parece sumamente relevante para poder culminar en el aspecto político, que viene a ser el voto femenino. El voto femenino, hay que señalar que fue gracias a la ley 12391, que fue aprobada por Rodríguez, es que se va a reconocer el derecho de participar en los comicios a la mujer peruana, antes marginada, considerada solo como persona sentimentalista y que por ello podía tomar una elección errónea al votar. Ahora, de esta manera, Pease pues y Romero afirman, ¿no? Los dos historiadores, que afirman que las elecciones de 1956 también fueron importantes porque significaron la integración de las mujeres peruanas al proceso electoral y que gracias a eso también Prado pues va a obtener una mayoría, ¿no? Ahora, de la independencia, ellos habían sido pues un actor pasivo, puesto que nunca se les había reconocido el derecho al voto, ¿no? Así entonces el gobierno de Prado tuvo pues una relativa estabilidad según el análisis que hace Clarén en el 2004, que menciona puntualmente, ¿no? La inauguración de Prado como presidente en 1956 va a constituir el apogeo final del gobierno oligárquico directo en el siglo XX, ¿no? Ahora, el gobierno de Prado se va a caracterizar por una mayor estabilidad relativa, por el retorno a un régimen democrático luego de 8 años de dictadura, ¿no? El presidente tuvo pues poca oposición militar y únicamente se produjo un fracaso intento de golpe a comienzos de 1958, que lo estaremos mencionando un poco más adelante. Muy bien, entonces con eso es lo que quería cerrar un poco el tema del aspecto político y ahora sí pasar al aspecto económico. Muy bien. En el aspecto económico me gustaría señalar que en este aspecto es importante ver cómo es que, como segundo término, lo que concierne pues a la política económica en el periodo que va desde el 56 hasta el 62 y estuvo dividido en subperiodos, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar el periodo de 1956 a 1959, donde se va a implementar una acción gubernativa centrista, es decir, eh, equidistante tanto del intervencionismo que propugnaba el comercio como del liberalismo propagandizado por la prensa y de la otra, el otro factor, el otro periodo que va desde el 59 hasta el 62, donde básicamente vamos a ver la correlación de las fuerzas, se va a modificar en favor de los exportadores cuando Prado nombra pues a Pedro Beltrán como como primer y ministro de Hacienda, en el cual va a poner pues básicamente en práctica un programa de estabilización ortodoxa que contemplaba pues entre otros puntos la desaparición de los últimos subsidios al pan y a la carne. Ahora, la suspensión de los certificados de divisas, el reajuste de precio de los combustibles y de las tarifas de transporte, la reducción del déficit fiscal y la implementación del tipo de cambio libre, ¿no? Van a producir pues un desbalance, por así decirlo, ¿no? Y por eso es que vamos a ver finalmente, al finalizar el gobierno de Prado, que va a haber una inestabilidad en el aspecto económico. Ahora, en este sentido, podemos precisar que Prado pues, va a heredar las deudas sobrevaloradas en obras públicas que dejó Odría, ¿no? Así como también va a tener que afrontar la recesión internacional encabezada por Estados Unidos. Su evidencia en una baja, pues su evidencia, una baja de precios en la exportación nacional y también el tema de la reforma agraria, que al dejarlo de lado, originó levantamientos como va a ser el que va a ser dirigido por Hugo Blanco en el Cusco, ¿no? Con el propósito de recuperar
las tierras que se encontraban en poder de los gamonales. Ahora, el tema de la recesión económica va a estar básicamente relacionada y vinculada. Hay que señalar aquí es que si bien es cierto, el impulso económico en el gobierno de Prado tomó vuelo en 1959, pero también estuvo marcada por el desempleo, formando así pues el descontento en el mercado laboral. Si bien el desempleo creció entre 1957 y 1958, al igual que el descontento laboral, el firme control aprista del movimiento sindical permitió a Prado capear la situación en la que se encontraba. Ahora, el incremento fue gradual en las exportaciones, ¿no? En 20 años, entre los años de 1948 hasta 1968, fue acompañada pues por el capital extranjero, ¿no? Ahora, en términos económicos, la larga ola de crecimiento impulsada por las exportaciones que se extendió desde 1948 a 1968 iniciaba ahora pues su fase un poco más madura, ¿no? El crecimiento de los volúmenes exportados se va a acelerar desde un 10% al año en la década de 1950 a un notable 21% entre 1959 y 1962, antes de caer a un 5% a mediados de la década de los 60. Es decir, que cada vez que pasaba el tiempo, el déficit fiscal iba cayendo. En consecuencia, el producto, el PNB real, aumentó pues de un 4.7% al año entre 1950 y 1959 a un 8,8% en 1960 a 62. Ahora, para caer de ahí en adelante a un 3,9%, pues hasta 1968, el crecimiento del capital del Producto Nacional a lo largo del mismo periodo fue de 2,4 a 5,9 y 1,3% respectivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver una recesión económica en ese aspecto. Ahora, de los porcentajes que les he mencionado anteriormente, a pesar del buen momento económico, el gobierno de Prado tuvo que afrontar la recesión económica internacional. Desde el punto de vista, se va a contemplar que, a pesar de la favorable tendencia tendencia general de la economía, Prado tuvo problemas en la primera mitad de su gobierno debido a que los efectos de la recesión internacional de 1957, donde básicamente vamos a ver que los Estados Unidos, en particular, elevaron sus aranceles de los productos minerales y comenzaron a deshacerse del stock excedente del algodón en el mercado mundial. En consecuencia, el desarrollo peruano, liderado por las exportaciones, va a ser detenido momentáneamente en estas mercancías, lo que tuvo pues repercusiones sociopolíticas más amplias, ¿no? Prado respondió con políticas deflacionarias, ¿no? Es decir, que le hicieron entrar en conflicto con los trabajadores organizados, al mismo tiempo que la oligarquía se irritaba por sus ganancias decrecientes que no podía compensar con cortes significativos en los salarios debido a la defensa que el APRA hacía de los sindicatos. Ahora, hay que señalar que la prolongada crisis política llegó a su clímax en marzo de 1959, cuando Luis Gallo Porras, primer ministro y ministro de Hacienda de Prado, intentó introducir urgentes medidas económicas y tributarias para enfrentar la devaluación de la moneda. Ante esta situación, el movimiento democrático pradista no estuvo de acuerdo con las medidas que se iban a implantar ante la crisis como el producto del receso económico. En este escenario fue Luis Gallo Porras, va a ser pues destituido del cargo ministerial y contradictoriamente Prado elige pues a Pedro Beltrán, ¿no? Como primer ministro y ministro de Hacienda, como antiguo opositor del movimiento del MDP, ¿no? Quien fue crítico pues del gobierno de Prado a través de su periódico La Prensa, ¿no? Ahora, al respecto, Margarita Guerra, otra historiadora, plantea que indudablemente uno de los temas más delicados en esos años fue justamente el ramo de Hacienda. El primer ministro Juan Pedro Pardo Herén, el segundo Luis Gallo Porras y el tercero Pedro Beltrán y el último Carlos
Moreira Paz Soldán, ¿no? Es decir, que pasaban pues de ministros cambiando a cada rato, ¿no? O en un determinado tiempo paraban cambiando de ministros de Hacienda. Es como lo que hoy en día veríamos pues el cambio de los ministros en educación o el ministro de economía, ¿no? Entonces, en ese contexto también se suscitaban este tipo de situaciones. Hay que señalar que en el aspecto económico, este gobierno se va a caracterizar por la búsqueda de una conciliación con los diversos sectores de opinión, ¿no? Por esto se vio, pues, en los ministerios desde gente muy identificada con Prado, como el caso de Manuel Cisneros Sánchez, ministro de Relaciones Exteriores, o Javier Ortiz de Ceballos, hasta francos opositores, como ocurrió al incorporar a Pedro Beltrán, ¿no? Por considerar que era pues, la persona con más versión económica como para plantear una política que permitiera afrontar la crisis que se vivía al final de la década de 1950. Ya en el cargo, lo que va a hacer Pedro Beltrán es básicamente es enfrentar la crisis económica ante la devaluación monetaria. Debemos reconocer que Beltrán fue un verdadero pues, precursor del neoliberalismo en el país, ya que se había educado en Inglaterra y había sido presidente pues, del Banco Central de Reserva durante los primeros años de la dictadura odirista. Y desde ahí recordaremos nosotros que va a criticar la política inicial de Prado, ¿no? En este desequilibrio económico es que Beltrán toma las riendas y decide aplicar un plan de estabilización monetaria. De esta manera hace frente a la economía que de por sí ya está pues deteriorada, ¿no? En este sentido, eh, en este desequilibrio macroeconómico, la moneda se va a devaluar de 19 soles a 23 soles por dólar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en ese tipo de devaluación. Ahora, Beltrán va a imponer cambios radicales, como por ejemplo va a decretar una nueva devaluación del 18% de la moneda nacional, llevándola pues al 24,45 soles por dólar, y aumentó los impuestos y redujo el gasto público, ¿no? Estas medidas van a coincidir con el inicio de la exportación de cobre de Toquepala y el auge de la harina de pescado, que permitieron que el PBI llegara al 7% con una superávit, ¿no? De un 58 millones de dólares en la balanza comercial y de 38 millones de dólares en la balanza de pagos. Y la tasa inflacionaria bajó de 12,7% a 8,6%. Ahora, aquí hay que señalar que el equilibrio presupuestal y comercial fue pasajero, pues el acelerado crecimiento demográfico demandaba reformas más radicales en el manejo de la economía. Ahora, hay que señalar aquí que el programa de Beltrán va a aplacar el déficit en su momento, pero el problema en sí era amplio. Ya estaba presente el problema de la reforma agraria, que estaba dejando pasar. Siguiendo con el programa de Pedro Beltrán, siguió con medidas duras que van a agravar pues, fuertemente la subsistencia, pues decretó el alza de la gasolina, lo cual incendió prácticamente sobre todo lo que implica la canasta familiar, es decir, los alimentos, los combustibles, los pasajes, entre otras cosas, ¿no? Que van a subir de precio. También elevó los impuestos a la International Petroleum Company, consiguiendo pues por ello equilibrar el presupuesto sin necesidad de recurrir a nuevos empréstitos. Igualmente consiguió dar respaldo a la moneda y mantuvo el precio de cambio del dólar de 27 soles, ¿no? No consiguió reducir los gastos fiscales, pero sí evitó que se incrementaran y frenó el crecimiento de la burocracia. Ahora, lo que hay que señalar aquí es que entonces podemos comprender que las exportaciones cobraron impulso entre la década de los 50 y 60, el aumento de los impuestos por los aranceles elevados por los Estados Unidos y frenó básicamente las exportaciones, los salarios van a disminuir. Y vamos a ver, entre tanto, gracias a la convivencia con el APRA, se logró controlar los sindicatos que entraban pues, en protesta en aquella época. Ahora, al agravarse la economía, se elige pues enseguida a Pedro Beltrán como primer ministro y ministro de Hacienda, quien va a enfrentar pues en su momento el proceso de la devaluación de la moneda nacional, el alza de los insumos de la primera necesidad, así como también
el alza del petróleo, ¿no? Entonces, lo que podemos señalar como primer aspecto, lo que viene a ser en el aspecto económico, ¿no? La siguiente semana estaremos abarcando un poco más a profundidad lo que viene a ser el boom pesquero y algunas cosas o algunas reformas que se dieron en este aspecto. Muy bien, la clase entonces hasta aquí, espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.